bendecimos en esta mañana, Señor. Padre, las familias, Padre Santo, en esta hora, Dios mío. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor eterno, en esta hora. Dios mío, Padre Santo, ayúdanos, Señor, en esta mañana, Dios mío, a comprender tu palabra, a comprender, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Padre amado, ya que, Señor amado, ya que como familia, Señor, tenemos muchas necesidades, Señor. Como familias, Padre eterno, tenemos la necesidad de seguir creciendo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Dios mío, a comprender tu palabra, Señor, pero sobre todo, Padre Santo, a llevarla a cabo, Señor. Que tú seas bendiciendo cada familia representada, Señor, en sus hogares. Bendice mi familia, Señor. Ayúdanos a través de tu palabra, a través de tu presencia. Que nosotros podamos, Señor Padre, cada día, Señor, salir adelante, Padre eterno. Que seas tú glorificándote, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, las familias en esta hora, Señor, en esta mañana. Que seas tú, Señor, bendiciéndonos, Dios del cielo. Que seas tú glorificándote, Padre amado, con poder, con autoridad, Dios mío. Que tú traigas ese aliento, Señor, en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que seas tú bendiciendo, Señor, aquellos varones, aquellas, Padre Santo, madres, padres, hijos, Señor, de estas familias. Y que tú nos ayudes cada día en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, estamos contentos en esta mañana, porque Dios ha sido bueno, amados hermanos, amada familia, porque Dios nos ha prestado la vida, Dios ha guardado tu vida, ha guardado tu familia, ha guardado tus hijos, y esto ya es motivo de poder agradecerles a nuestro Dios por el cuidado que solamente Él tiene para con nosotros, tiene para con nuestra vida. Así que bendecimos a los hermanos que están ya conectados, gloria al Señor. Esperamos en Dios que este tiempo sea un tiempo donde podamos aprender, seguir aprendiendo, seguir creciendo, que nosotros como pastores, pero no como pastores, sino como padres de familia, podamos nosotros crecer también, ya que la necesidad está en todos lados. En la familia es uno de los principales ministerios que muchas veces estamos nosotros descuidando o lo hemos descuidado, y necesitamos, amada iglesia, amada familia, de poder nosotros, ¿verdad?, abordar los temas de la familia y que nosotros podamos seguir creciendo como familia. Así que estamos contentos. En esta hora vamos a, ¿verdad?, en este segmento, un té para tu familia, vamos a estar compartiendo un tema que se ha titulado Una familia espiritual. Y para eso vamos a ir al libro de Josué, capítulo 24 y versículo 15. De ahí vamos nosotros a tomar, ¿verdad? Gloria al Señor. Este versículo para poder nosotros glorificar a Dios. Y dice la Biblia de esta manera: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitaréis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bendición es mirar esta escritura. Podemos mirar que para Dios la familia es el principal lugar donde se debe de enseñar y practicar las enseñanzas de la palabra de Dios. Mas sin embargo, hoy en día, ¿verdad?, muchos de nosotros como familia estamos fallándole a Dios. Estamos fallando en esta área donde Dios quiere verdaderamente traernos, ¿verdad?, que nosotros, gloria al Señor, como familia podamos ser conscientes
de las cosas y de la necesidad que nosotros tenemos como familia dentro de nuestros hogares. Pero lastimosamente hoy en día dentro de la familia solo nos estamos preocupando por diferentes cosas y no es la palabra de Dios dentro de la familia. Uno de las que nosotros nos preocupamos hoy en día es de cultivar el deseo y la superación de nuestros hijos. También estamos cultivando lo que es la educación de nuestros hijos, cultivar la buena administración del dinero. Y usted me puede decir, pastor, pero esas son cosas equivocadas, erróneas, malas. No, verdaderamente nosotros como familia debemos infundir aún estas tres cosas que acabo de mencionar, pero estamos descuidando también nuestra espiritualidad, es decir, nuestra comunión con Dios. Y esa área, o las otras tres áreas, sin esta área que es la primordial, que la estamos muchas veces abandonando o dejando al último, ¿verdad? Hay personas que hoy en día, ¿verdad?, que no toman el tiempo en las mañanas. Yo no sé si al despertar, ¿qué son las primeras palabras? Aunque estés hincado, que estés acostado, se nos ha olvidado esta comunión con Dios. Se nos ha olvidado esa gratitud de tener con Dios. Y yo no sé cuáles son las primeras palabras que te vienen a tu mente, ¿verdad? Pero yo creo en mi corazón que en la mañana que tú despiertas, las primeras palabras que debe decir una familia, un padre de familia, una madre de familia, y aún nuestros hijos debieran decir: gracias Dios por esta vida, gracias Dios porque he despertado. Y si está a tu alrededor tu esposa, está a tu alrededor tu esposo, está a tu alrededor tus hijos, a los que miras en ese momento, yo creo que las segundas palabras para Dios es decirle gracias por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos. Y, ¿verdad?, agradecerle a Dios porque Dios es bueno y hasta aquí Él nos ha guardado, nos ha cuidado. Y es importante, amada familia, que nosotros tomemos ese tiempito con Dios, sobre todo porque hoy lo tenemos. Amén. Y si miramos en el versículo que hemos leído, uno de los grandes líderes del pueblo de Israel en aquel tiempo fue Josué. En su discurso de despedida, porque Josué casi ya se estaba despidiendo en ese lugar, porque Josué fue llamado a conquistar la tierra prometida. Pero sin embargo, a través de la lucha, a través de enseñarle al pueblo, ¿verdad?, a conquistar esta tierra, de enseñarle el poder de Dios, al final me llama mucho la atención el libro de Josué, que el pueblo empezó a adorar a otros dioses, empezó a inclinarse a adorar a dioses que nunca habían hecho nada por ellos. Simplemente era porque miraban algo, porque miraban ahora sí que la estatua, el muñeco, ¿verdad? Y ellos lo adoraban de esa manera. Pero Josué, en el último discurso que tiene con este pueblo de Israel, al finalizar la conquista de la tierra prometida, él dejó bien claro a los demás, a las familias de Israel. Y de ahí yo quiero, ¿verdad?, enfocarme hoy en esta mañana para traer este estudio familiar, para que nosotros podamos tomar de ahí como familias, como padres, como madres, podamos nosotros tomar de este gran líder, conquistador de naciones, conquistador de la tierra prometida, que ahora tú y yo la tenemos a través de la promesa de Cristo, que muchas veces no echamos a mano de ella, ¿verdad? Pero él, Josué, deja en claro algo muy importante a este pueblo de Israel. Y él, aunque hicieron lo que los demás hicieran, ¿verdad?, y en su familia él había decidido algo. Él miró que muchas familias hacían cosas muy diferentes de lo que él hacía por años. Y esa es la situación que muchas veces nosotros como padres, como esposos, como esposas, empezamos bien en los caminos de Dios. Y yo creo que a todo mundo nos ha pasado que gradualmente vamos perdiendo esa esencia, esa presencia en nuestro hogar.
y muchas veces necesitamos que el esposo, que es que es cabeza, es punta de lanza, pueda invitar a la familia a poder orar, ¿verdad? A poder pasar tiempo con Dios. Pero aquí es donde se necesita, ¿verdad? Que usted y yo podamos verdaderamente glorificar a Dios, pero al mismo tiempo de estar la unificación con la familia. Y la familia empieza con un padre, con una madre, con un esposo, con una esposa. Si estas familias no se unifican a traer la palabra de Dios a sus hogares, difícilmente va a lograrse. Muchas veces hemos perdido ese enfoque que este líder, ¿verdad?, Josué, tenía. ¿Cómo podemos cultivar entonces nosotros, pastor? Tal vez es la pregunta. Nosotros cultivar la espiritualidad en nuestras familias, en una sociedad, aunque nos llamamos cristianos. Tal vez usted me puede decir, ¿verdad? No tenemos muchas veces una relación con Dios, y eso es la cosa primordial. Yo no sé cuánto fue la última vez que tú leíste la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempito con Dios? ¿Cuánto fue la última vez que de repente Dios te despertó por la madrugada y te levantaste y hablaste con Él y dijiste tú en una mañana, no pude dormir, mientras cuando Dios estaba tocando la puerta de tu corazón porque Él tenía una cita contigo? ¿Verdad? Hoy en día, aunque nos llamemos cristianos, no tenemos una relación con Dios personal, sino de iglesia solamente. Muchas personas hoy en día va a la iglesia porque una cosa es tener una relación con Dios y otra cosa es asistir a un servicio de la iglesia. Son dos cosas muy diferentes que nosotros muchas veces vivimos. Yo no sé cuál es la vida que usted y yo en este tiempo, ¿verdad, familia que me escucha, estamos nosotros viviendo? Si tú no tienes una relación con Dios, ¿verdad?, verdadera, que vas manejando, estás en tu trabajo, en cada momento tú expresas una palabra de gratitud a Dios por lo que Dios está haciendo contigo. Si todavía en este tiempo tú puedes escuchar a Dios o no, ¿verdad? Pero vamos a entrar, ¿verdad?, en este enfoque, gloria al Señor, en cultivar la espiritualidad de nuestra familia. Es una labor principalmente de la cabeza de la familia, ¿verdad? Y hoy sabemos que la cabeza de la familia es el esposo, el varón. Él tiene la responsabilidad de llevar a la familia a la espiritualidad, pero sin embargo se necesita el apoyo de la esposa, porque si el cabeza del hogar quiere guiar a la esposa a la vida espiritual, a llevar un tiempo con Dios en oración, pero no le toma la mayor importancia, le va a hacer la esposa difícil el trabajo a este varón, ¿verdad? Y en el versículo 15 podemos notar algo muy importante en este versículo, que Josué habló en nombre de toda su casa, de toda su familia. Quiero enfocarme en este versículo, porque hay algo que verdaderamente impactó mi corazón en cuanto a la decisión que tomó Josué. La decisión que tomó Josué para con su casa, después de mirar tal vez miles de familias adorar a otros dioses, mientras cuando Josué y su familia permaneció fiel a un Dios todopoderoso. Así que posiblemente si alguno de nosotros nos tocara o hubiéramos dicho el mismo discurso que Josué, ¿verdad?, quizás hayamos dicho algo diferente. ¿Por qué motivo? Por el desajuste familiar, iglesia, que existe hoy en día en nuestra casa. Hay un ajuste familiar que por muchos motivos, por muchos problemas, por muchas situaciones, por causa del hombre, por causa de la mujer, por causa del esposo, por causa de la esposa, nosotros mismos hemos desviado la familia y hemos, a través de nuestras actitudes del esposo, de la esposa, hemos sacado a un Dios de nuestros hogares. Y es tiempo, iglesia, familia de Dios, que nosotros vuelvamos a Dios adentro de nuestro hogar, ¿verdad? Yo no sé si te ha pasado a ti que de repente miras ya a tus hijos que ya no oran, y tú como padre
¿verdad? Dejas pasar esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, y ellos se van acostumbrando a que ellos no den gracias por los alimentos. Si ellos no lo dan, recuérdaselos. Si ellos no pueden todavía, son pequeños, ayúdales a hacer una oración para agradecer los alimentos que Dios provee, sobre todo en estos tiempos que Dios está proveyendo para las familias, ya que estamos pasando tiempos difíciles. Así que si volvemos a la historia de Josué y tú miras en este punto donde él dio este discurso y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él había determinado, había hecho una decisión, ¿verdad? Y si te tocara a ti, me puse yo a imaginar, ¿verdad? Algunas respuestas que tal vez tú y yo haríamos, o muchos harían. Y tal vez dirías, yo y si mi casa quiere, porque tal vez hay un desajuste. Yo y si mi casa quiere, serviremos a Jehová. Yo y si mis hijos pueden, serviremos a Jehová. Yo y si mi familia me acompaña, serviremos a Jehová. Esa es una de las tres respuestas que tal vez, no sé si te ha pasado en tu cabeza, o estas tres tipos de respuestas está ocurriendo hoy en día, que cuando tú vas a la iglesia difícilmente ya llevas a tus hijos, pero no obstante eso, difícilmente la esposa quiere ya ir a la iglesia. La esposa se quiere quedar a hacer quehacer, hacer tarea, quiere quedarse a lavar, quiere ir a hacer compra de mandado, ir a hacer muchas cosas que no es el tiempo, sino que es el tiempo de Dios. Y nosotros mismos, ¿verdad?, estamos permitiendo que estas tres cosas que acabo de mencionar ocurran en nuestra vida, ¿verdad? Hoy en día podemos mirar que hay esposos que llegan solo a la iglesia, esposas que llegan solos, hijos que aún van solos. En nuestra iglesia ha ocurrido que hay hijos que piden raite y no quieren quedarse en su hogar, mientras los padres se quedan en su hogar y aún sus hijos todavía tienen fuerza, vida y quieren llegar, ¿verdad?, a la iglesia. Y para esto, desafortunadamente, esta es la realidad de muchas familias hoy en día que está ocurriendo, ¿verdad?, en nuestro núcleo familiar cristiano. Está sucediendo este tipo de cosas. Si las madres no oran, no esperes que los hijos oren. Quiero repetirte esto. Si las madres no oran, no esperes que los hijos oren o los hijos lo hagan. Pero hay algo más. Si el esposo o los esposos no oran, no esperemos nosotros que nuestras esposas y nuestros hijos oren. Porque en cuanto tú y yo tenemos que recordar, padre de familia, que tú y yo somos la cabeza que Dios nos ha puesto para dirigir una familia. Y muchos de nosotros estamos fallando en estas áreas. Y de veras que yo me siento tan feliz, tan contento de que Dios nos comparta de su palabra, que Dios nos dé estos temas familiares en la mañana, porque yo no sé si tú, a través de estos tres que ya tenemos, que vamos a seguir teniendo, pero estos tres han hablado mucho a mi vida, han hablado mucho acerca de cómo Dios pone a un hombre a dirigir una familia, la responsabilidad que hay de que tú y yo podamos dirigir una familia. Tenemos que tener muy en claro que las personas que habitan en nuestra casa tienen que estar con nosotros adorando al Señor, ¿verdad? Y debemos nosotros esforzarnos, ¿verdad? Hacer acuerdos en tu familia para poder lograr, gloria al Señor, poder lograr que nosotros podamos crecer en ese lugar. Yo no sé si de repente tú te preguntaste, hoy tal vez están en tus hogares, pero días atrás te preguntas, si yo te preguntara dónde está hoy tus hijos, porque hay noches que tus hijos salen y no sabes dónde están, o dónde estuvieron ayer tus hijos. Estuvieron en el culto,
mientras, ¿verdad?, algunos padres están en el culto, pero sus hijos no están en el culto. Así que es necesario que usted y yo podamos meditar en esta palabra, meditar verdaderamente que nosotros tenemos que volver al tiempo de Dios. En segundo lugar, para cultivar la espiritualidad de nuestra familia, tenemos que asegurarnos que todos son hijos de Dios. Llega el momento, amada iglesia, de hijos de pastores, de hijos de diáconos, de hijos de líderes, hijos de familia, hijos de la congregación. Tú y yo tenemos que ser conscientes que un día tus hijos van a determinar seguir a Cristo o abandonar. Hay miles de familias, miles de hijos de familias, contando familias de pastores, que se han alejado de Dios y que ya hoy en día ya no se están congregando. Porque nosotros como padres fallamos, como padres nos equivocamos, y es necesario que nosotros podamos volver a su palabra, a su presencia, y que tú y yo podamos enseñarle a nuestra familia la importancia de adorar a un Dios verdadero. Pasó en la historia de Samuel. Me llama mucho la atención esta historia, porque la historia de un hombre llamado Elcana, que tenía una esposa llamada Penina, la cual no podía tener hijos, y estando en el templo, en 1 Samuel capítulo 1, habla la historia ahí en la palabra del Señor, que esta mujer llora amargamente para que Dios le dé un hijo. Pero él le promete darle al hijo, ¿verdad?, en agradecimiento de que ella pudiera sentir que es tener un hijo. Dios le concede el hijo, y ella, después de destetarlo, cumple su palabra. Se lo lleva al sacerdote Elí y le dice: yo soy aquella mujer que lloraba amargamente y que Dios me dio lo que le pedí. Dios había concedido en esta madre, ¿verdad?, en Ana, había concedido la petición de su corazón de poder ser madre. Muchos hoy en día no logran ser madres. Hay madres estériles, padres estériles, y no tienen la oportunidad que tú y yo tenemos de tener hijos, que estos hijos, conforme a la palabra, son prestados. Pero cuando Ana cumple esta promesa, ese niño se queda ahí, y el sacerdote Elí es quien se encarga de este niño, lo hace crecer en el templo, hacía quehaceres en el templo, y yo creo que eran muchas las cosas que el sacerdote Elí le enseñó dentro del templo. Estaba en el templo, es más, vivía en el templo. Pero hay un versículo que me llama mucho la atención, que a pesar de que él estaba allí, había algo que le había ocurrido, algo que me llama la atención, y vamos a leerlo para poder expresarte lo que este versículo al final es lo que dice. Mira lo que dice 1 Samuel 3, capítulo 1 Samuel 3, versículo 1 en adelante, hasta el 7 vamos a leer. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y aquí podemos notar, ¿verdad?, que ministraba. Tal vez me viene a la cabeza que tal vez tocaba algún instrumento de sonido, porque aquí dice la escritura: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Yo quiero que pongan atención en la parte primera, de que Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, en presencia del sacerdote. Como hoy en día puede ver un grupo de alabanza, el pastor está ahí y el grupo de alabanza está ministrando a Jehová, ¿verdad?
estoy poniendo este énfasis para que tú y yo podamos entender lo que esta escritura dice. Y en el versículo 2 sigue diciendo: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Como le digo, ahí vivía, donde estaba el arca de Dios. Entonces quiere decir que Samuel, dormía cerca de la presencia del Dios vivo. Vino y se acostó. Y Jehová volvió otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Hasta aquí podemos mirar, Iglesia de Jesucristo, que nosotros miramos que Dios, ¿verdad? Samuel conocía a un Dios vivo. Pero mira, me llama la atención el versículo 7. Mira, pon atención a esto. Dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Me llama mucho la atención este versículo, porque si leemos en el versículo 1, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero en el versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Eso me llama la atención. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Se nota que como que hay un contraste, como que hay algo que no cuadra. Pero te voy a explicar qué fue lo que me llamó la atención del niño Samuel, que vivía en el templo, servía al Señor, había sido presentado al Señor, entregado al Señor, pero no se le había enseñado la palabra de Dios. Y en eso, como familias, tú y yo estamos fallando. Por eso dice Samuel 7, ¿verdad? Versículo 7, dice: Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había revelado. ¿Qué quiero decir con esto, la escritura? Muchos de nuestros hijos y familias quizás tienen la misma condición hoy en día. Tal vez tu familia, tal vez tus hijos, tal vez tu esposa, tu esposo. Estamos en la misma condición. ¿Por qué motivo, pastor? Porque los traemos a la iglesia, los llevamos a ganar almas, los hemos puesto a servir en el templo y la palabra no se le ha revelado todavía. Y eso pasa porque no han recibido al Señor como Salvador. Lo que estoy diciendo, y te decía hace un rato, que como familia, para que nosotros tengamos una familia espiritual, nosotros tenemos que todos tener el mismo sentir para poder lograr que nosotros podamos glorificar a Dios en esta mañana. Amén. ¿Por qué motivo te digo esto? Mira, tenemos que saber que Dios solo tiene hijos. Tenemos que entender que Dios, si lo quisiéramos decir de esta otra manera, Dios no tiene nietos. Cada uno de nosotros tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Ese es el punto de partida. Dios me hablaba en mi corazón la necesidad que tiene cada uno de mis hijos o de tus hijos, de que tú y yo los ayudemos a que ellos acepten a Cristo. Los ayudemos a que ellos puedan hacer esa grande y poderosa oración de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Esta escritura hablaba tanto a mi vida, que cuando nosotros tenemos hijos que no han aceptado a Cristo, Dios no se le puede revelar. La palabra no se le va a revelar hasta que ellos hagan esa hermosa oración de aceptar a Cristo como Salvador. Tal vez tú como familia estás pasando tiempos difíciles, estás pasando tiempos, ¿verdad?, con tu familia,
Y uno de los motivos principales que he denotado, ¿verdad?, en estos tiempos, es de que muchos de nuestros hijos que viven en nuestras casas no son cristianos. Aunque son hijos de pastores, aunque son hijos de diáconos, aunque son hijos de líderes, aunque son hijos de hermanos que están en la congregación, que van, sienten la presencia de Dios. Tal vez algunos hablan lenguas, tal vez algunos danzan, tal vez algunos ministran en algún ministerio dentro de la iglesia. Pero si sus hijos no han aceptado a Cristo, es una familia incompleta para poder adorar a Dios. Tenemos que saber, ¿verdad?, que ellos tienen que aceptar a Cristo. Tenemos que entender esta parte necesaria de nuestras vidas. Número 3, tenemos que vivir un cristianismo no solo de iglesia, sino real, no fingido. Porque hay muchas familias que hoy en día pueden llegar a la iglesia y pueden estar en un servicio. Yo meditaba como pastor y decía yo a Dios, días atrás, meditaba en algunos de los servicios de nuestra iglesia y podía notar entre esos recuerdos que se me venía, y yo preguntaba a Dios, ¿por qué mucha gente dentro de una congregación toma el templo como si fuera su casa? Va al cuarto, del cuarto a la sala, de la sala a la cocina a la mesa, de la mesa al baño. Y de ahí, ¿y por qué motivo te digo esto? Porque hay mucha gente hoy en día que se la pasa caminando muchas veces en la iglesia. Se para constantemente a salir afuera. Yo le decía al Señor, ¿cuál era el motivo? Y sobre todo me llama la atención cuando lo hace un sacerdote de hogar, que se levanta, se para, se levanta, no cabe en la iglesia. Y Dios me ministraba que era por la falta de espiritualidad. Que este hombre, esta cabeza de hogar, no tiene verdaderamente una intención ni un deseo por Dios. Y cuando Dios me ministra esta parte, yo miré alrededor, o miré a la esposa y miré a los hijos, y denoté ciertas deficiencias en la esposa y en los hijos, porque la cabeza no estaba siendo alineada en cuanto a la vida espiritual. Si la cabeza no se alinea a la vida espiritual, difícilmente la mujer se va a alinear a la vida espiritual. Aunque también en nuestra iglesia hay esposos no espirituales y esposas que están buscando la vida espiritual, porque tal vez ya se dieron cuenta que si el esposo no busca la parte espiritual, también ellas tienen el derecho de hacerlo. Y sí tienen el derecho, porque incluso acuérdense que la salvación es individual. Si tu esposo no busca a Dios, esposa, tienes que buscar a Dios. Hazlo por ti y por tus hijos, porque nosotros no podemos nomás tener un cristianismo de iglesia. Oh, ya llegué a la iglesia, ya cumplí, ya llevo dos servicios que no voy, es mejor que vaya para poder quedar bien con el hombre, el pastor. Y ahí es donde usted vive una vida de iglesia, porque la vida de iglesia que mucha gente vive es una vida de apariencia, porque para que me mire el pastor, porque si fallo otro día más, ya no me va a ver bien, ya me va a exhortar, ya me va a echar una llamada. Y es necesario que nosotros vuelvamos a tener una vida de cristianismo real, no fingido. Mire lo que dice Deuteronomio, versículo 6 y capítulo 6, versículo 6 al 7. Mira lo que dice la escritura. Casi vamos terminando, gloria al Señor. Mira lo que dice esta escritura hermosa. Deuteronomio 6,
6, y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Entonces, podemos mirar que para que nosotros podamos tener una familia espiritual, que es el tema de esta mañana, hay algunas cosas que está hablando esta palabra y que tú y yo tenemos que poner un énfasis muy importante. Hay algo en las familias que hemos olvidado de este versículo, que hemos nosotros salido y sacado incluso a nuestro rey fuera de nuestra familia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Número 1, esta palabra que acabamos de leer, tenemos que entender que es un mandato de Dios. No es que si tú quieres, no es que si un verdadero cristiano o una familia verdadera cristiana va a obedecer el mandato cristiano. Número 2, deben de depositarse esta palabra en el corazón. Número 3, tendremos que enseñarlas a nuestros hijos. Número 4, y esto me llama la atención, iglesia. Esto me llama la atención porque verdaderamente hemos olvidado esto. Número 4, tendremos servicio familiar, porque dice, hablarás en tu casa. Yo me gocé el día de ayer cuando recibí algunas familias en las cuales les había dejado saber que en cada servicio, los martes, jueves y el domingo, pudiéramos empezar en las casas adorando a Dios, teniendo un servicio con tus hijos. Pero me llamó la atención que también en algunas familias levantaron sus ofrendas en su casa, levantaron lo que le pertenece al Señor. Y ayer que ellos me llevaban eso, me gocé con estas familias, porque me decía una de ellas, pastor, aquí está, ¿verdad?, lo que le pertenece al Señor, pero aquí están las ofrendas que nosotros hemos levantado en nuestro servicio de hogar. Y eso llamó mucho la atención, ¿verdad?, en mi corazón, por las familias que están teniendo estos servicios de hogares, porque estamos obedeciendo esta palabra que dice, hablarás a tu casa. Número 5, andando en el camino. O sea, que si tú vas de trabajo, estás de trabajo, donde quiera que tú vas, tienes que llevar la palabra aún de camino. Cuando te levantes y te acuestes, aunque hay muchas familias que hoy en día, ¿verdad?, se ha olvidado el tiempo de la oración. Ahora, para que lo entendamos más de esta manera, amén, el mandato del Señor es que sus palabras tenían que ser guardadas en el corazón y tenían que ser transmitidas a los hijos, y tenían que hablar de su palabra, no en el templo, no en la iglesia, sino en la casa, en el camino, al levantarse y al acostarse. No, nos han visto nuestros hijos orar en nuestras casas. Esa es la pregunta que yo tengo hoy. ¿Nos han visto nuestros hijos orar en nuestras casas? ¿Nos ven nuestros hijos leyendo la Biblia? ¿Nos ven nuestros hijos ayudando al necesitado o predicando la palabra? Esta es una de las preguntas que yo quiero enfocarme, o que quiero que te quede en tu corazón en esta mañana, porque si nuestros hijos no nos han mirado orar como padres de familia, no esperemos que nuestros hijos quieran orar, porque tú y yo somos un modelo a seguir. Nos ven nuestros hijos leyendo la Biblia. Si ellos no nos ven leyendo la Biblia, ¿verdad?, o estar buscando de parte de Dios, ¿verdad?, algo que ministre tu vida, ellos no lo van a querer hacer.
nos ven nuestros hijos predicando la palabra, si no te miran, ellos no van a tener la intención de hacerlo también ellos. Podemos tal vez obligarlos, tal vez tratar de que lo hagan a la fuerza, pero creo que verdaderamente nuestro modelo a seguir es el principal. Como esposos, nuestros hijos tienen que ver un cambio de nosotros mismos. Si no miran el mío, el tuyo, ellos no van a cambiar. Madre de familia, si no miran tu cambio, no van a cambiar. ¿Qué ven nuestra fe? Ellos muchas veces ven que nuestra fe es fingida. Ellos tal vez miran que tú tienes fe, pero muchas veces nuestra fe es fingida. Y el problema más grande es que ellos, esta fe fingida, la absorben y sus vidas también son deterioradas de esa misma manera. Que no vivimos un cristianismo lleno de hipocresía. Ellos muchas veces miran que nuestro cristianismo es hipócrita, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces no le ponemos ejemplo. Desde los pastores, diáconos, líderes, padres de familia, nosotros no ponemos ejemplo para que ellos puedan seguir un patrón, para que ellos puedan seguir una línea marcada que nosotros mismos, ¿verdad?, estamos estableciendo. Ellos no deben mirar que nosotros vivimos un cristianismo lleno de hipocresía. Nos ven nuestros hijos peleando a gritos y con malas palabras. Eso es una de las cosas, de los desastres más grandes que ha ocurrido en las familias. Los gritos, las malas palabras, ¿verdad? Nos ven nuestros hijos golpeándonos, ofendiéndonos constantemente. Si esa es la situación que está ocurriendo hoy, esa es la problemática que tú y yo estamos viviendo. Esa es la realidad. Esa es tu realidad. Esa es mi realidad si vivimos de esta manera. Y hoy quiero que tú te preguntes algo. Pregúntate algo o preguntémonos algo. Porque aún yo como familia tengo que crecer. Necesito seguir creciendo. Amén. Y porque todos estamos teniendo una familia, ¿verdad? La Biblia dice en el libro de Romanos que no hay uno bueno ni tan solo uno sobre la tierra. Quiere decir que todos de una u otra manera fallamos, y en la familia creo yo que mucho más. Es donde la familia está desenfocada, no está alineada, no está balanceada, pero se necesitan dos. La Biblia dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Necesitamos al esposo, a la esposa, pero sobre todo a Dios. Y eso me llama la atención, ¿verdad? Un cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Es mejor, dice la Biblia, ir dos, porque uno ayudará al otro si se cae. Es mejor estar dos, porque uno calentará mejor al otro. Es mejor dos, no uno. Es mejor que usted como familia se ponga de acuerdo con su esposo, con su esposa, y empecemos a trabajar y aprovechemos este tiempo que estamos en nuestras casas, de aprovechar el tiempo. Amén. Así que preguntémonos esta pregunta. Después de lo que yo te dije atrás, ¿querrán nuestros hijos vivir el cristianismo que nosotros practicamos? Lo voy a repetir. ¿Querrán nuestros hijos vivir el cristianismo que nosotros practicamos? Si nuestros hijos no miran cambios en nosotros, si nuestros hijos miran una fe fingida, si nuestros hijos miran una cristianismo hipócrita, si nuestros hijos nos miran gritando con malas palabras, peleando, golpeándonos los unos a los otros, ¿querrán nuestros hijos vivir un cristianismo que nosotros practicamos? Esa es la pregunta que yo te tengo en este segmento, un té para tu familia en esta mañana.
que le hemos titulado Una familia espiritual, yo te pregunto, ¿querrán nuestros hijos? ¿Querrán eso? ¿Verdad que no? No lo van a querer, ellos no van a querer imitar. Hermanos, de verdad que nuestros hijos son muy inteligentes, muy listos, ellos se dan cuenta de todo. Desde pequeños se dan cuenta de la vida espiritual real que tú y yo hoy vivimos. Ellos se dan cuenta. Así que yo te animo que si tú estás con tu esposa, con tu esposo, y que Dios te llamó a vivir con ella, con él, bueno, ¿por qué no echamos a mano esta palabra? ¿Verdad? Nunca es tarde, siempre. Hay algo que meditaba el día de ayer, y es algo muy importante, que tu pasado en tu presente siempre va a ser, te va a hacer a vivir una vida difícil. Pero ¿qué de tu futuro? ¿Qué es lo que estamos sembrando en este futuro? Lo de tu pasado ya lo estamos cosechando en este presente. Pero ¿de qué del porvenir? ¿Qué de los días que Dios nos preste? Estamos sembrando hoy para poder disfrutar de una cosecha diferente en el futuro. ¿O estás esperando que llegue el futuro para poder sembrar para el siguiente paso? ¿Estás esperando el día de mañana para sembrar para el día de mañana? ¿O el día de mañana para sembrar el día de mañana? Es como decir, hoy no, lo voy a hacer después. Hoy no, mañana lo hago. Tú y yo no podemos vivir de esa manera. Tú y yo no podemos vivir de un pasado que nos está agobiando, nos está echando a perder nuestra vida. Así que, número 4, vamos casi concluyendo con esta enseñanza. Enseñándoles a nuestra familia a vivir una comunión con Dios, no una religión. Esa es otra parte que nosotros no hemos aprendido a enseñar a nuestros hijos. Es bonito que nosotros le enseñemos. Mire lo que dice la Escritura en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y verdaderamente nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios no es una religión, sino que nuestro Dios es una comunión, es una relación y una comunión de amistad con un Dios todopoderoso que quiere seguirse comunicando con el ser humano a través de su espíritu. Pero que el hombre hoy en día, la iglesia, el hombre se ha enfatizado a poner muchas dogmas que llega muchas veces nuestros propios hijos a mirar, nuestras familias a mirar que son dogmas de hombre y que te llevan a caer a lo que es la religión. La religión no sirve. La religión te aparta del verdadero Dios, porque hoy en día la religión se predomina a través de dogma, a través de ciertas cosas que nos alejan de Dios. Hay gente que puntualiza o determina cuáles son las reglas, escucha, ya no es la dogma que es para acercarse a Dios o para ser salvo o para llegar al cielo. Pero a través de esta escritura, y la quiero volver a leer para poder entender lo que voy a desarrollar más adelante, dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Cuántos llegamos a la iglesia de la adoración? Y con sus labios me honra, pero su corazón lejos de mí. Habla de familias que llegan a la iglesia, que adoran a Dios, que cantan, que hablan hasta lenguas tal vez, pero el corazón está lejos del Señor. Entonces, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, denota esa parte, ¿verdad? Que el corazón está lejos de Dios y su temor de mí no es más
que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Cuando habla de un temor que no es el de Dios y que ha sido enseñado, dice Escritura, mandamientos de hombre que se le ha enseñado un temor, y es el problema que hoy en día la iglesia ha caído a la parte religiosa, ¿verdad? Y no me quiero enfocar en lo que es la familia. Tal vez lo hablemos en otro tema, en otro de los servicios, pero no en el de la familia. Pero mira lo que muchas veces nosotros como familia hacemos con nuestros hijos. Muchas veces nuestras familias les enseñamos solamente a tener miedo de Dios con frases como estas. Te va a castigar. Dios va a derramar juicio. Eso es malo. Y muchas más que tal vez tú utilizas con tus hijos, con tu familia. ¿Cuántas veces no hemos utilizado estas palabras para con nuestros hijos? Te va a castigar Dios. Te va a caer un rayo. Eso es malo. El problema, mira, yo no sé si te ha pasado, pero de repente si tú le prestas el teléfono a tus hijos, yo doy gracias a Dios por ahí a mi esposa, porque es una mujer muy atenta en las cosas que mis hijos miran. Y siempre ella está atenta y les presta su teléfono de repente, pero ella no los deja solos. Siempre está mirando, dándole la vuelta. Y hay cosas, ¿verdad?, que no... un niño con un teléfono y medio de la internet donde existen lo malo y lo bueno, ellos pueden mirar aún de las caricaturas o cualquier cosa que miren, series animadas para niños que ellos miren. Hay muchas de ellas que no son de Dios, pero la problemática aquí es, y eso lo escuché de mi esposa, por eso lo escribí aquí. Yo nunca he escuchado a mi esposa decir eso es malo sin que ella no le dé una explicación. Y yo en lo personal, yo era así. Eso es malo, no lo mires. Pero nunca le explicaba el por qué era malo. Y ese es el problema de nosotros, la familia, ¿verdad? Te va a castigar Dios. Dios va a derramar juicio contra ti. Eso es malo. Te va a caer un rayo. Y XX cosas le decimos a nuestros hijos. Pero no les enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia, por qué motivo es malo. No se lo enseñamos y ahí estamos fallando, ¿verdad? Tenemos nosotros que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a amar a Dios y a honrarlo. Hoy en día, no por miedos, iglesia, familia, no le enseñe a tu hijo a amar a Dios atemorizándolos. Te vas a ir al infierno, hijo. No le diga esas cosas. No lo atemorice, sino por amor y agradecimiento que usted tiene para con Dios, vamos a enseñarle a caminar diferente. Así que yo te animo a que tú en esta mañana puedas glorificar a Dios, podamos mirar la importancia de lo que Dios es para nosotros en este día. Así que yo te animo a que tú en esta mañana, familia de Dios, podamos seguir aprendiendo, que esta palabra tú la lleves en tu corazón, ¿verdad? Que la puedas depositar a la vida de tus hijos, a la vida de tu familia, que esperamos en Dios te encuentres bendecido de parte de Dios, ¿verdad? Se les extraña. Familia Pastoral le manda un saludo hasta sus hogares, ahí donde están, ¿verdad? Reciban saludo de nosotros. Y sé que Dios es bueno, así que ahí donde estás, vamos a tomar un tiempo de oración para bendecir las familias. De ahí, quédate hasta el final, ¿verdad? O escuchar un canto, ¿verdad? Que tú te puedas gozar con tu familia ahí donde tú estás. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Dios amado, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos, eterno Dios de gloria, que tú bendigas la familia, bendice mi familia, bendice mi esposa, bendice mis hijos, y cada uno, Padre Santo, de
mis hermanos representados, sus familias que están ahí, Señor. Glorifícate, Padre eterno, en esta mañana, porque tú has sido bueno. Padre amado, bendice, Señor, a la familia de nuestra hermana Teresa, ahí donde estás, Señor, que seas tú glorificándote en sus vidas, en sus necesidades. La familia, Padre Santo, de mi hermano Ismael, mi hermana María de los Ángeles, bendícelos en esta hora, Padre Dios del cielo. Sé tú con ellos en sus necesidades. Nuestro hermano Rumaldo Parra, nuestra hermana Luisa Parra, bendice esta familia, Dios del cielo, que tú te glorifiques con poder. Mi hermano Marvin, mi hermana Abigail, Señor, bendícelos también a ellos, ayúdalos, Padre, como familia, Señor eterno, que seas tú glorificándote, Dios de gloria. Mi hermana Jessica, Señor, su esposo, Señor Emilio, bendice esta familia, Padre, unifícalos, Señor eterno, Señor, que tú derrames ese milagro que cada uno necesita, Padre Santo. Mi hermano Rubén con su esposa Teresa, bendícelos, Señor eterno, de una manera muy especial. Sé tú glorificándote cada día, Padre, Dios del cielo, Dios de gloria. Cada familia de la iglesia de Benecer, Señor, Padre Santo, que va a estar viendo este video, bendice a las familias que nos miran aún de otros lugares. Te pedimos que esta palabra caiga a buena tierra, Dios, que seas tú glorificándote cada día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá